Bienvenidos todos. Qué gusto tenerlos aquí hoy, aún a pesar de las dificultades que no son pocas. Siempre hay algunos problemillas. Hoy tenemos parades por aquí en la zona y entonces están un poco congestionadas las calles y los trenes. Pero bueno, bienvenidos ustedes aquí. Gracias por hacer el esfuerzo de venir hasta acá. Y también le damos la bienvenida a todas las personas que nos ven a través de YouTube, nuestro canal de YouTube, y que pueden participar de este servicio a través del Internet. Hoy vamos a tener la última entrega de nuestra serie de este mes, que es Fe que Funciona. Porque nuestra fe, si no funciona, no sirve. ¿Amén? Nuestra fe sí funciona. Fe que funciona. Y el mensaje de hoy es muy alusivo porque es fe y confianza. Fe y confianza. Así que sin más preámbulos, vamos enseguida a la palabra del Señor y quiero llevarlos al libro de Jueces en el Antiguo Testamento, al capítulo 6, para mirar allí los versos 22 al 27. Jueces capítulo 6, versos 22 al 27. Voy a leer para ustedes, quiero que pongan atención a esta historia, porque tiene muchos detalles en este pasaje que voy a leer y nos vamos a quedar en este pasaje por el resto del sermón. Así es que póngale mucha atención a los detalles. Amén. Ahí va. Cuando Gedeón, ya saben de quién voy a hablar, de Gedeón. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor dijo: quédate en paz, no temas, no vas a morir. Es que contemplar la gloria de Dios te pone a la muerte. Sigamos. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es la Paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Aquella misma noche el Señor le dijo: toma un novillo del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Aserá que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de Aserá que cortaste y ofrece el segundo novillo como un holocausto. Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor había ordenado. Pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Vamos al Señor en oración y vamos a pedirle que nos guíe en su palabra. Señor, gracias, Padre del cielo. Gracias por tu palabra de hoy. Gracias porque tú nos vas a hablar a cada persona de manera individual y personal. Y tú, Señor, nos vas a tocar el corazón, Señor. Y tú vas a transformar nuestras vidas a través de esta palabra. Te lo pedimos, Señor, que lo hagas en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Todos decimos amén y amén. ¿Qué dijeron? Amén. Ahora sí. El título del mensaje de hoy, dije, es fe y confianza. Estas dos palabras que representan dos acciones, fe y confianza, son inseparables. Se alimentan y se potencian una a la otra, fe y confianza. En oposición a ellas están entonces temor, incredulidad y desconfianza. Temor, incredulidad y desconfianza, las cuales se inflaman también entre ellas. Escúcheme, vamos a analizar en el mensaje de hoy cada una de estas dos y vamos a tomar como referencia la vida de Gedeón y este pasaje con el que comenzamos. Así que este pasaje con el que iniciamos es un pasaje de la vida de Gedeón, uno de los más importantes porque en él el Señor le hace el llamamiento a Gedeón para servirle.
Y en ese llamamiento, como parte de ese llamamiento, el Señor tenía planes para Gedeón de que él liderara el pueblo de Israel para que lo liberara del yugo de los madianitas que en ese momento tenían el control sobre Israel. Se habían apoderado y los tenían oprimidos y esclavizados. Entonces el Señor levanta a este hombre para ir a liberar a su pueblo. Amén. Pero miren, lo primero que menciona, y quiero que le pongan mucha atención a esto, lo primero que menciona este pasaje que leímos es que a Gedeón se le apareció un ángel. Se le apareció el ángel del Señor, no un ángel cualquiera, sino el ángel del Señor. Y quiero decirles que el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es una representación de Cristo. O sea, que el que se le apareció fue Cristo mismo, el Hijo de Dios. Amén. Y miren lo que pasa aquí. Cuando él se presenta delante de Gedeón, dice la Escritura que se llenó de temor, se aterrorizó. Y por eso cuando él lo encuentra, exclama, dice: ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. El temor se apoderó de él. ¿Por qué? ¿Cómo será que el ángel le tuvo que decir: quédate en paz, no temas, que no vas a morir? Porque la sola presencia de Dios fulmina a cualquier persona. La santidad de Dios y la gloria de Dios puede arrasar con una persona, destrozarla, o sea, peor que una bomba atómica, para que me pongan en contexto. Lo cierto es que él se llenó de temor. Y ese temor es una respuesta humana muy natural, la misma que tendríamos nosotros si se nos apareciera un ángel del Señor, o el ángel del Señor. ¿Por qué? Porque Él es santo y nosotros no. Nosotros carecemos de esa santidad. Nosotros estamos llenos de pecado y por eso ante Él tenemos que sentir temor. ¿Por qué? Porque es que la santidad en su máxima expresión, que es Dios, frente a nosotros, un simple pecador, podemos quedar por eso fulminados. Pero miren, lo más interesante de esto es que nuestro Dios es un Dios compasivo y misericordioso, y lo comprueba en este pasaje, porque si ustedes leen el verso 23, miren lo que dice de nuestra historia. Pero el Señor le dijo: quédate en paz, no temas, que no vas a morir, que yo te voy a proteger, aún a pesar de lo que eres, yo te voy a salvaguardar. Miren, esto es exactamente lo que una persona experimenta cuando entra en la presencia de Dios. Cuando uno se expone ante la presencia de Dios, uno experimenta la paz de Dios. Observa el verso 24, el que está a continuación de ese que acabamos de leer. Dice: entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó: el Señor es la paz. ¿Ven? Fue lo que él sintió. Por eso él levantó ese monumento y dijo: es que el Señor es la paz. Cuando tú entras en adoración a Dios, cuando tú entras en el momento en el que te diriges a Él en secreto, a solas con Él, a adorarlo y a orarle, en ese momento el Señor derrama sobre ti su paz. Cuando lo adoras, el Señor te concede paz a tu corazón y sobre todo, ¿sabes a dónde? A tu conciencia. Amén. Bueno, pero continuemos con nuestro relato. A continuación, el Señor le asigna a Gedeón una tarea por hacer. Que eso es digamos, básicamente de lo que se trata este texto. Dice, y esa tarea es solamente el principio de los planes que el Señor tenía con este hombre, porque él, ustedes ya conocen la historia quizá, y saben la cadena de victorias y de logros que él hizo durante su vida, porque tenía el respaldo de Dios. Pero la tarea que el Señor le asigna en este pasaje, que es cuando le hace su llamamiento, cuando lo llama por primera vez a Gedeón, son tres cosas, escúcheme. La primera es derribar el altar de Baal y el poste de Aserá, que era una diosa, ¿no?, que estaban, escuche bien,
nada más y nada menos que en el frente de su casa, porque su papá, Joás, había puesto el altar de estos dioses idolátricos en su propia casa. ¿Me están escuchando? Y no solamente eran para él, era para el pueblo de Israel. Era para el pueblo de Israel. Quiero que adelantes un poquito ahí, un poco atrás, un poco atrás, un poco atrás. Atrás, 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 atrás. Ahí. No, de pronto, sí. El hombre adorando, sí, ahí está. Entonces, miren, lo que quiero que ustedes se den cuenta aquí, en la siguiente, sí. Lo que quiero que ustedes se den cuenta es que en la casa de Gedeón, que era la misma casa de su padre Joás, en esa casa estaban las dos estatuas oficiales, la de Aserá y la de Baal, para el pueblo. Estaban los altares idolátricos del pueblo de Israel en la casa de él. ¿Se podrán ustedes imaginar? Entonces, lo primero que el Señor le pide a él es derriba el altar de Baal y derriba el poste con la imagen de Aserá. Lo segundo que le pide el Señor a Gedeón es construir un altar para el Señor en la cima de ese lugar. Es decir, quita eso y ponme a mí. Escuche bien lo que está pidiendo el Señor. Y en tercer lugar, le pide ofrecer uno de los novillos de su padre. Y le dice específicamente el que tiene 7 años. El novillo de 7 años de tu padre necesito que en ese altar que construiste me lo sacrifiques. Bueno, pero miren, ahora vamos a entrar en materia. Después del llamamiento, el Señor lleva a Gedeón a través de un proceso de formación y reeducación, que es lo que quiero mostrarles a ustedes hoy. Un proceso de formación y reeducación. ¿Por qué? Porque él había nacido en medio de la idolatría de su padre, había crecido en ese medio y había en medio del paganismo y del mundo. Entonces se imaginan, ese muchacho estaba confundido porque no entendía qué era lo que estaba pasando con este nuevo Dios que acababa de aparecer en su vida, que era el Dios de Israel. Si bien es cierto, ellos también continuaban adorando al Dios de Israel, ustedes y yo sabemos que nuestro Dios es un Dios celoso y Él no permite que tú adores a otros dioses. Sin embargo, el altar que estaba ahí no era el altar al Dios verdadero, era el altar a la diosa Aserá y al dios Baal. Y ahora vamos a ver ese par de personajes, pero lo que quiero que ustedes se den cuenta es que el Señor lleva a Gedeón a través de un proceso de formación y reeducación, el mismo a través del cual debemos pasar nosotros también cuando nosotros hemos depositado en el Señor, nuestra fe y nuestra confianza. ¿Por qué? Para podernos habilitar a cumplir el propósito de Dios para mi vida. Yo tengo primero que pasar por ese proceso. Y por eso vamos a hablar del proceso por el cual pasó Gedeón. Porque es el mismo por el cual usted y yo tenemos que pasar antes de poder ser usados por Dios para ninguna cosa. El proceso consiste en 4 etapas. Amén. Aquí está la primera. La preparación. La primera etapa que requiere el proceso de reeducación y de formación es la preparación, que es un pequeño paso de fe a la vez. De a poquito, hermano, porque usted no tiene idea de dónde está parado, no entiende lo que está sucediendo. Necesitas ir poco a poco. No le puedes pedir la gran fe a un tipo como Gedeón, que, como dije, tenía un background bastante negativo de idolatría en su propia familia, de paganismo y de mundo. Pero entonces Gedeón aceptó el llamado del Señor, que es lo importante. ¿Por qué? Porque él hizo lo que el Señor le indicó. Ya vimos las 4 tareas que le puso y el Señor hace las 4 tareas. Pero en ese punto, cuando él terminó eso, él pensó, óyeme, ya yo estoy listo. Entonces ahora sí el Señor me va a poner a liderar al ejército de Israel para ir a liberar a mi pueblo que está sometido por los madianitas. En cambio, el Señor no hizo eso, sino que
el Señor comenzó a guiar a Gedeón a través de pequeños pasos que tenían el propósito de hacer crecer su fe. ¿Estás escuchando lo que acabo de decir? Es el mismo proceso que usted y yo seguimos cuando llegamos a los pies del Señor. Cuando el Señor nos llama y nos dice, hey, ¿qué estás haciendo? El Señor nos llama a empezar a dar pequeños pasos de fe para hacer crecer nuestra fe. Y la fe de Gedeón no era una fe fuerte, ya vimos por qué. Y no estaba seguro tampoco si el Señor todavía permanecía con su pueblo. Si estaba a favor de él, o estaba bravo, o estaba molesto, o estaba qué, no sabía. Cuando llegó el ángel del Señor, Gedeón, ¿saben dónde lo encontró? En el lagar. Para que ustedes se ubiquen un poco, el lagar es una especie de pozo que se construye donde se pisan las uvas. Porque al pisar las uvas, tú sabes que el jugo de las uvas se escurre y necesitas tener aquí a un lado una especie de recipiente donde recibir el jugo, que es el mismo que se va después a poner en los toneles para que se añeje. En fin, pero el punto es que es como una piscina. Y él estaba escondido allí y escúcheme, no estaba pisando uvas, estaba trillando trigo. ¿Y por qué? Porque el tipo, una vez más, dice la Escritura, tenía miedo. ¿Tenía miedo de quiénes? De que los madianitas que tenían esclavizado al pueblo llegaran y le quitaran el trigo, la comida y el sustento de su familia. Tenía miedo. Entonces el tipo se metió allá, se agazapó en el lagar y empezó a trillar allí para sacar el trigo, escondido cuando se le aparece el ángel del Señor. Pero miren, era tal su falta de fe y su desconfianza que dudaba incluso de si el hombre ese que tenía enfrente, que era el ángel del Señor, era realmente quien decía ser. Y cuestionaba cada una de las órdenes que este hombre le estaba dando. ¿Cómo sería la falta de fe, la desconfianza que tenía? ¿Este tipo de dónde salió? Yo creo que usted y yo hubiéramos hecho lo mismo. Miren, esto comprueba la falta de fe y la desconfianza que tenía. Verso 17, escuche. Si me he ganado tu favor, dame una señal. Miren lo que le pide Gedeón al ángel. Dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Dime, yo necesito saber si esto es un fraude o qué es esto. Dígame qué pasa. Entonces, ¿qué hace el ángel del Señor? Le hace un milagro en sus propios ojos. Eso lo encuentran ustedes en la historia, que la van a leer en casa cuando lleguen. Van a ver, pero yo se lo voy a leer aquí. Está en los versos 20, 21, que son un poco antes del pasaje que leímos. Pero miren lo que dice allí. A pesar del milagro que ustedes van a escuchar ahora que le hizo el ángel, todavía Gedeón estaba desconfiado y todavía estaba como temeroso. ¿Quién sabe cómo sea la mano aquí? Miren, versos 20, 21. El ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca. Sobre esta roca, ahí está. Luego derrama el caldo y así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura. Entonces de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Miren, cuando la fe se ratifica a través de un hecho como en este, un milagro que le sucedió delante, ya tú no necesitas fe, por eso el ángel desapareció. Y ten eso presente siempre, porque cuando tú necesitas ver para creer, en ese momento ya no tienes fe. Cuando tú necesitas ver para creer, no tienes fe. Y por eso Dios no está ahí. Dios no está ahí. Dios se va. Si en algún momento estuvo, ya no está. Se va. ¿Por qué? Porque ya tú requeriste que te hiciera un milagro, que te comprobara que Él era realmente quien decía ser. Cuando esa comprobación ocurre, ¿para qué necesitas fe? Y bueno, ahora lo que quiero llegar es, hay un contraste muy grande en este pasaje que leímos entre la imagen que se describe
de Gedeón y lo que el Señor dice que Gedeón es. Mírenlo, ahí está. Eso es lo que él pensaba que él era. Ese pequeño Mickey Mouse ahí, ¿cómo se llama? Ese pequeño gatito. Pero en realidad en el espejo estamos viendo como el Señor lo veía. Y te voy a decir algo, eso es exactamente lo que les pasa a todos ustedes y a mí. Nosotros somos, escúcheme, el Señor parece tener más fe en nosotros que nosotros en nosotros mismos. Porque el Señor conoce y sabe qué es lo que ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso el Señor lo veía como lo ven ustedes ahí en esa imagen reflejada. Lo ve como lo que era. Mire, y la prueba de ello es en el verso 12. Mire lo que dice el verso 12. Cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, dijo, cuando se le apareció por primera vez, le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Le dijo valiente guerrero. ¿Pero de dónde? Si el tipo lo hace sino estar asustado. Asustado con los madianitas porque estaban que le querían quitar el trigo. Asustado con su papá, con su mamá y con el pueblo que de pronto por la tarea que el Señor le había asignado. Asustado, lleno de temor porque cuando se le apareció el ángel y vio el rostro de Dios, pensó que se iba a morir. El tipo no ha parado de estar asustado. Y sin embargo el Señor lo llama aquí valiente guerrero. Póngale atención a esto. Verso 27. Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche. Escucha por qué. Porque tenía miedo de su familia. Tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Estaba lleno de pánico este hombre. Era un hombre temeroso, era un cobarde, para que hablemos claro. Entonces, derribar el altar de Baal y cortar el poste de Aserá durante la noche. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Le quitó la oportunidad a Dios de demostrarle a él el poder y la capacidad que tenía Dios para protegerlo en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Él mismo se la negó y se la quitó a Dios. Porque lo hizo de noche donde no había nadie para tratar de irse camuflado y que nadie lo viera. Si el Señor le dio una orden, hágalo. Ese era el temor. Pero Gedeón tenía un problema que tenía que arreglar. Y él tenía un problema de temor, de miedo. Y servir al Señor con fe significa confiar en Él. Y escúcheme, y todo lo que había hecho, todo lo que él había hecho y lo que el Señor le había dicho era para que llevara a cabo esa tarea para la cual había sido llamado. El Señor tenía un propósito con este hombre y el tipo todavía no entendía lo que Dios estaba queriendo hacer. Pero escúchame, solamente cuando tú confías en Él y tienes fe en Él plena y completa, es cuando el Señor le puede demostrar a Gedeón que Él está con él. Es la única manera. Si no hay fe de por medio, no hay manera de que tú llegues. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Escúcheme, no hay. Inténtalo como quiera, pero es imposible. Y la pregunta es, ¿pueden el miedo y la fe existir juntos en la misma persona? Por supuesto que sí. Este hombre tenía algo de fe ya, porque había obedecido a Dios, pero estaba repleto de miedo. Eso es una realidad. Por supuesto que sí, y eso es generalmente lo que nos ocurre a nosotros. Nosotros tenemos fe, claro, pero cuando llegan las circunstancias o cuando llegan las dificultades, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Ir corriendo a ver cómo resolvemos nosotros a nuestra manera y no a la manera de Dios. Hacemos como Gedeón, nos vamos por la noche camuflados por allí a ver cómo podemos hacer lo que el Señor me dijo. ¿O no? Pero les voy a decir algo. No se ejerce verdadera fe
sin que haya alguna posibilidad de fracaso en lo que estamos haciendo. Sino, ¿de qué te sirve la fe? Debe existir al menos una pequeña duda en ti de, oye, ¿será que esto funciona? El Señor me está pidiendo que haga esto. ¿Será que esto sí va o no va? La duda en medio de una situación para que tu fe entre en juego. Y cuando tú decides creer, decides confiar. Porque como dije al comienzo, las dos palabras van juntas. Las dos acciones que representan van juntas. Si tú crees, confías. Y no temes. Si tú crees, confías y no temes. Escúcheme, si yo hago algo que genera siempre el mismo resultado, y ya tú sabes cuál es el resultado, en ese caso nunca podrá haber fe ahí de por medio. ¿Estás consciente de eso? ¿Por qué? Tú sabes lo que va a pasar, porque cada vez que haces esto ocurre aquello. ¿Qué fe hay ahí? Ahí no hay ninguna posibilidad de que haya fe, ni ahora ni nunca. Miren lo que dice Hebreos 11:1 acerca de la fe. Es la definición que la Biblia nos trae acerca de la fe. Dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Confianza en lo que esperamos. Confianza en lo que esperamos. Certeza de lo que no vemos. Pero miren algo también. Aquí está. Miren lo que hace la fe en las personas y cómo la fe transforma a las personas. Esos son solo unos ejemplos que encontré en internet. Esas son la misma persona, el mismo hombre, y estas son la misma niña. Transformados por Dios, cambiados, rescatados del lodo en el cual estaban sumergidos. Que eso es lo que hace Dios. Y a menos que se ejerza la fe a través de una acción, la fe no estará presente. Por eso cuando aceptamos al Señor basados en nuestra fe, el Señor inicia un proceso de transformación, de cambio en mí. Yo empiezo a sentir que las cosas que antes hacía, yo no las puedo seguir haciendo. Y cada vez que intento volver a eso, y la Biblia es muy cruda cuando se refiere a eso, el perro que vuelve a su vómito. Así dice la Biblia. Cuando intento volver a eso, como el perro que vuelve a su vómito, ¿qué hace el Señor? El Señor me inculca, me pone en el corazón a través de la fe y la confianza que empiezo a desarrollar en Él, empieza a colocar en mí otro tipo de cosas como importantes. Entonces nace en mí las ganas de escuchar alabanza en vez de esa música rock que quizás escuchaban estas dos personas. Esa música ácida y demoníaca. De pronto dedicarle tiempo, en vez de a las drogas como lo hacían antes, dedicarle tiempo a la adoración y a la oración, a la lectura de la Biblia y de la palabra de Dios. Empiezan a traerme una serie de cosas que antes no. Y empiezo a reemplazar esos viejos comportamientos por unos nuevos que el Señor siembra a través de mi fe. Porque nuestras acciones, nuestras obras son expresión de nuestra fe. Por eso el cristiano que no ora no puede llamarse como tal. No hay manera. El Señor estaba en el proceso entonces, como venía diciendo, de hacer crecer la fe de Gedeón. Sin embargo, Gedeón aún tenía miedo, hermano. Pero antes de que alguien critique el nivel de confianza o de fe de Gedeón, echemos un vistazo primero a nuestra confianza y a nuestra fe. Si consideramos todas las promesas de Dios consignadas en su palabra y el saber que Dios siempre quiere lo mejor para mí porque lo ha dicho y Él no es hombre para que mienta. Escúcheme, lo ha dicho, Él quiere lo mejor, Él está siempre a mi favor. Déjame hacerte una pregunta, nosotros no tenemos excusa. No tenemos ninguna excusa. Déjame hacerte una pregunta para ver cuán fuerte es tu confianza y tu fe en Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos dudado y nos hemos preocupado con lo que está pasando hoy en el mundo? ¿Usted se ha preocupado con lo que está pasando? Miren, las guerras que están ocurriendo en este momento en el Medio Oriente y en Europa, que están amenazando
la paz mundial y que pueden llevarnos a la tercera, que sería la última guerra mundial. ¿Qué me dice de la crisis migratoria en los Estados Unidos hoy? Con todos estos problemas, con ICE y todo esto, el descontento social. Ustedes vieron las protestas, las pedreas y todo lo que ocurrió en California y está ocurriendo en otras ciudades también. Todo eso, la amenaza de otra pandemia, porque cada rato sale una alarma de eso. El alto costo de la vida, que las personas ya no pueden. La pregunta, ¿qué cosas te preocupan a ti en este momento? Esas cosas te ponen a pensar y te hacen sentir, óyeme, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será lo que va a pasar? Porque esto está terrible, la situación se ve mal. El Señor ha prometido, y en eso quiero ser firme, suplir no solamente todas nuestras necesidades, sino que Él va a resolver todos esos problemas que están fuera de nuestro alcance. ¿Usted qué puede hacer para solucionar el problema de la guerra? Nada. Usted lo único que puede hacer es ponerse de rodillas y orarle a Dios y decirle, Señor, encárgate de este asunto, porque yo no puedo hacer nada desde aquí. ¿Qué puedes hacer tú ante una amenaza de pandemia? Señor, no traigas eso sobre este país. Yo levanto mi oración y la palabra de Dios es clara cuando dice la oración del justo es poderosa y eficaz. Es decir, que no solamente llega a las manos de Dios mi oración, sino que además tiene resultados. Por eso dice que es eficaz. Se puede verificar el resultado. Escúchenme. ¿Qué cosas nos preocupan? El Señor ha prometido suplir todas nuestras necesidades y resolver todos estos problemas. Sin embargo, cuando llegan estas noticias, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Renunciamos a nuestra confianza y a nuestra fe y nos dejamos arrastrar por las circunstancias. Y nos dejamos llenar de miedo, porque escúcheme, cuando la fe retrocede y la confianza retrocede, ¿sabe quién gana terreno? El miedo. Por eso es que el Señor quería construir fe y confianza en Gedeón. ¿Para qué? Para que pudiera vencer su miedo, porque eso es una sola línea, con una línea en la mitad. A medida que avanza la fe, hace retroceder el miedo. Si usted tiene fe y confianza en Dios, ¿a qué le temerá? Por eso Dios dice, si Dios está conmigo, ¿a quién temeré? Dime, ¿a quién? Queridos, renunciamos a nuestra paz con una facilidad que sorprende, ¿saben? Y hoy quiero decirles a ustedes, no pueden permitirse eso. Afiáncese, afírmese en su fe y en la confianza en ese Dios en el cual usted ha decidido creer. Miren lo que dice Mateo 8:26 en las palabras mismas de Jesús. Nos dice cuál es la razón y el por qué nosotros renunciamos a nuestra paz. Escuchen. Hombres de poca fe. Es decir, la fe retrocedió. Entonces, ¿qué ganó? Les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Sí ven? Retrocede la fe, avanza el miedo. Avanza la desconfianza, avanza el temor. ¿Eres tú uno de esos incrédulos temerosos? Por eso el Señor tiene que trabajar en nosotros, en nuestro carácter, como lo hizo en la vida de Gedeón. Y espero que ustedes cada una de estas etapas las aprovechen y las apliquen en su propia vida. Y entiendan lo que está haciendo el Señor con ustedes. Segunda etapa, el orden. El orden comienza en tu propia casa. Miren, verso 27. Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero en lugar de hacerlo de día lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Pónmela. Miren, ahí está la imagen de Baal. El padre de Gedeón, como había dicho, era un idólatra. Es una realidad. Él y el resto de la ciudad adoraban a Baal. Y lo peor de todo es que el santuario de Baal y de Aserá no estaba en la ciudad, estaba en el frente de la casa de Joás, el padre de Gedeón.
O sea, si tú querías ir a adorar a Baal, tenías que ir a la casa de Joás, el padre de Gedeón. Se podía decir que Joás tenía el altar de adoración de Baal de la ciudad, en el terreno que tenía frente a su casa. Entonces, la conclusión es simple: el hogar de Gedeón estaba consagrado al culto a Baal. Ojo, porque una cosa es que tú lo tengas por allá y otra cosa es que lo tengas en tu propia casa, en tu propio terreno, ¿no? Y no es de extrañar por eso que Gedeón hubiera tenido tantos problemas de confianza y por eso dudó frente al ángel y de fe, porque el tipo estaba sumido, confundido con tantas cosas que había visto durante su vida en su propia casa. Vivió en un hogar que estaba dedicado a Baal. Y no es de extrañar por eso que aunque la familia de Gedeón también adoraba al Dios de Israel, porque eso era una realidad, ellos nunca abandonaron al Dios de Israel del todo, por eso el Señor acude a salvarlos. La verdad es, como lo dije antes, que Dios, nuestro Dios, es un Dios celoso y Él no acepta ninguna adoración a ningún otro Dios distinto de Él, por insignificante que sea esa adoración. Y Gedeón una vez más tenía mucho miedo, por eso que lo atraparan y por eso y quizás lo asesinaran, porque esa era otra cosa, que estaba destruyendo no los ídolos en su propia casa, eran los ídolos donde adoraba toda la ciudad. ¿Estás escuchando? Y por eso él estaba atemorizado y de cumplir la voluntad de Dios, y por eso fue de noche a hacerlo, como ya dijimos. La pequeña fe de Gedeón era mucho más fuerte que el gran miedo que tenía y que sentía. Y así mismo tiene que ser con todos nosotros, ¿saben? Cuando enfrentamos situaciones difíciles, así tengamos poca fe, la poca fe que tengamos, dispongamos de ella y usémosla para enfrentar nuestro miedo y poder superarlo, porque una pequeña dosis de fe puede contrarrestar una gran cantidad de miedo. Porque la fe, como dije antes, vence al temor. Así que se fue por la noche y miren lo que hizo. Destruyó el altar de Baal, ahí está, destrozado a un lado, y empezó con el hacha a cortar el poste con la imagen de Aserá. Escúcheme. Y el Señor le dio la instrucción de que ese poste, como era de madera, lo trozara en pedazos para usarlo como leña en el sacrificio. Es decir, para no dejar señal ninguna de ese pasado triste, idolátrico del pueblo. Quemar eso, quemar esa imagen. Y el Señor siempre, y así va a ser con cada uno de nosotros, comienza poniendo orden en nuestra vida. ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo? De aquellos a los que Él llama, y todos los que están aquí, perdónenme, y todos los que nos están viendo a través del internet, a todos el Señor nos ha llamado. No te equivoques en eso. Y Él necesita primero que todo poner orden en tu propia vida. El requisito, antes de que el Señor pueda usarte para su propósito, poner en orden tu vida. La petición del Señor por eso tenía por objeto poner en orden la casa de Gedeón. ¿Por qué? Porque él vivía ahí. Él tenía que arreglar ese problema. Si bien la nación entera debía volverse al Señor, porque el Señor lo que iba a usar a Gedeón para liderar al pueblo, ¿no? Y levantarlo y devolverlo de nuevo a su fe, a la verdadera fe, el ejemplo tenía que empezar en su propia casa. ¿Cómo vas tú a hablar de idolatría? ¿O cómo vas a hablar tú del verdadero Dios si tú sigues en el mismo proceso de idolatría que estabas? Él tenía que dar el ejemplo. Amén. Y así entramos a la tercera etapa, el ajuste. Aquí es cuando, ¿sabe cómo estuve tentado a ponerle a esta etapa? La destorcida, se llama eso. La destorcida. Cuando algo se torció y necesita enderezarlo, eso es el ajuste. Comienza una nueva adoración. Miren, el altar de Baal y el poste de Aserá se construían en aquella época en lugares altos. ¿Y saben por qué? Miren lo que es la superstición humana. Ellos pensaban que entre más alto estuvieran los altares a esos dioses
falsos, más cerca estaban de su Dios, ya que ellos asumían que sus dioses estaban en los cielos. Entonces, entre más alto, más cerca estaban, ¿no? Entonces, siempre que montaba un altar alguien, trataba de ponerlo en el lugar más alto, inclusive más alto que el de al lado, para que su Dios lo pudiera escuchar más que al que estaba al lado. Miren cómo es la ridiculez humana. Pero el punto aquí es, como estos dioses eran creación humana, su adoración giraba alrededor de los instintos básicos del hombre. ¿En qué consistía entonces esa adoración? Escuchen, aquí viene la cosa. Su adoración se centraba esencialmente en dos puntos: la fertilidad y la prosperidad. La fertilidad y la prosperidad. Miren, y escúchenme. Su adoración se centraba esencialmente en estos dos puntos, es decir, la adoración a Baal y a Aserá, los antiguos dioses cananeos, era una adoración egocéntrica. ¿Qué significa eso? Que era naturalmente atractiva a la gente y era relativamente fácil de hacer. Todo el mundo se sentía atraído por esa adoración. ¿Por qué? Te voy a decir lo que hacían. Prostitución ritual, actos sexuales y perversiones de todo tipo, ahí están reflejadas. Sacrificios humanos, incluyendo sacrificio de niños. Eso es lo que hacían. Por eso era atractivo, porque era una licencia que le daba al pueblo, estos dioses, de hacer lo que quisieran. Estaban autorizados de hacer lo que quisieran, inclusive hasta matar. Es fácil darse cuenta por qué la gente encontraba tan atractivo el culto a estos dioses falsos. Era un tiquete gratis que los autorizaba a hacer lo que les daba la gana. Y tú te convertías en el Dios. Cuando tú ibas allá a adorar, tú mismo te convertías en el Dios. Ya Baal y Aserá eran secundarios, porque el Dios, el que tenía todo bajo control, eras tú. Hacías lo que querías. Pero resulta que el Señor llama a Gedeón para una nueva adoración. Miren, ahí está. Y una nueva adoración estaba por comenzar en el país. Era hora de reiniciar la adoración centrada solo en el Señor. ¿Y qué es lo que Dios le pide a Gedeón? Que haga un pequeño altar de piedra, sin mayores adornos, sin mayores cosas, como lo ven ahí ustedes, un altar de piedra, y que sobre él sacrifique el animalito el toro de su padre. Eso es lo que le está pidiendo. Pero se le dijo a Gedeón que construyera un nuevo altar sobre los otros para borrar esa imagen nefasta del pueblo, esa historia horrible de ese pueblo, del pueblo, para iniciar una nueva adoración. Eso mismo hace con nosotros. No podemos decir que ya la hizo. ¿Por qué? Porque todavía tenemos algunos diosesillos por ahí a los cuales les rendimos culto de cuando en cuando, a pesar de creer o de decir creer en Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Pero miren, la importancia de este altar es que este era un altar enteramente dedicado al Señor Dios verdadero. Eso era lo importante para Dios. Y ese fue el encargo que el Señor le hizo a Gedeón. Y hoy vemos el mismo tipo de adoración idólatra que había en el pueblo de Israel en nuestro país hoy. Nuestra nación, que fue fundada por hombres piadosos sobre principios de fe, pero desde hace tiempo nos apartamos de los caminos de Dios. La afirmación de que somos una nación bajo Dios y de que somos una nación cristiana ya no va más, porque ya no lo somos. No podemos llamarnos así más. La libertad de religión y de cultos ha sido malinterpretada como una forma de liberarnos de la religión. Eso es lo que algunos dicen, que la religión es la opresión, entonces hay que liberarse de eso. Sistemáticamente hemos expulsado al Señor de todas las áreas más importantes de la sociedad. Y aquí vemos, miren, ahora somos una sociedad orientada hacia la belleza física y hacia las celebridades.
Ahí están en el concierto, mira, ahí están las celebridades. Esos son los ídolos hoy, a los que la gente adora. La adoración a personas hermosas y atléticas seduce a nuestra nación. No sé si se habrán dado cuenta de eso. En estos días caminando aquí por la 42, me di cuenta de que en uno de los teatros esos que tienen ahí, tienen una imagen de tamaño real de The Rock, de Dwayne, ¿cómo se llama? Dwayne Johnson. De Dwayne Johnson. Entonces las personas se ponen junto a él para tomarse la foto y le pasan el brazo a Dwayne y todo ahí. Es una imagen en tercera dimensión, es tamaño natural. Bueno, tamaño natural es bastante alta, ¿no? Ese tipo parece que es casi tan alto como yo, pero... No, el tipo es alto. Y entonces las personas, claro, se ponen junto a él, le toman la foto, ¿no? Pero ese es el ídolo que adoran. Y usted pudiera pensar que eso no es así, pero si usted mira su corazón, revisa, se dará cuenta que esos son los ídolos que la gente adora hoy. Adoramos a los que tienen y obtienen y mantienen la mayor cantidad de dinero. Entonces a esas personas se convierten en nuestros ídolos y todo el mundo les rinde pleitesía, todo el mundo les da privilegios y le concede privilegios. ¿Por qué? Porque son los que tienen el dinero, el Dios dinero. Se llama Mamón en la Biblia, el Dios, el nombre de ese Dios, el Dios Mamón. Y los paparazzi siguen a esas celebridades y a los ricos y los famosos a todas partes para obtener una foto de ellos. ¿Y qué hacen? Las publican en las redes sociales, en esas revistas amarillistas que la gente compra ávidamente, ¿no? Son sus ídolos. Esa es la realidad. Son sus ídolos. Y entonces usted no habla, usted no ve, hay personas que hablan solo con las palabras de esas personas. Inclusive con palabras en el caso de las celebridades, de las películas que hicieron, ni siquiera son sus propias palabras, son las películas, son los personajes que representaron. Y en el caso de los ricos, son como si fueran dioses, los adoran como dioses. Si el tipo dijo tal cosa, Warren Buffett dijo esto, entonces eso se hace en mi vida una realidad y yo voy por eso a como de él. ¿Por qué? Porque lo dijo Warren Buffett, uno de los hombres más ricos de la tierra. ¿Y dónde me dejan el sacrificio de los niños? El sacrificio de los niños es rampante. En aquella época se sacrificaban a Moloch. Ese que ustedes ven ahí es el dios Moloch. También lo sacrificaban a Baal. De hecho, hubo reyes en Israel que sacrificaron sus propios hijos. Manasés, el rey Manasés, sacrificó sus hijos a Moloch. A su propio hijo, el rey hizo eso. ¿Usted puede creer eso? Sacrificio de niños es rampante en esa época. Pero hoy no ha cambiado mucho tampoco, porque hoy tenemos estas instituciones que ustedes ven ahí, que se llama Planned Parenthood, que son clínicas de abortos. Igual que esta otra, que entre otras cosas, esta foto es de una clínica que está en Queens, aquí en New York, que se llama así, Choices Women's Medical Center, Choices. Entonces, escúcheme, el aborto ha cobrado millones de vidas, de criaturas inocentes a razón de 1 millón de bebés por año. 1 millón. Esta nación ha legalizado el sacrificio de niños. Está legalizado, está institucionalizado. Nos hemos convertido en una nación de adoradores de Baal. Ya no somos más una nación bajo Dios. Y luego nos preguntamos por qué es que nuestra nación está teniendo tantos problemas, por qué estamos sumidos en medio de la opresión, en medio de la guerra, en medio del conflicto, no solamente afuera, sino internamente. ¿Por qué? Por esto. Todos los ídolos, todos los íconos que están en la cima de nuestro corazón, y que hice un pequeño y breve listado, que el listado es mucho más extenso, pero deben ser necesariamente derribados de nuestra vida antes de que podamos llegar a pensar que Dios nos puede usar.
Yo tengo que derribar esos ídolos y tengo que explorar mi corazón en profundidad y en detalle a ver cuáles son esos ídolos. Los verdaderos creyentes no pueden construir un altar al Señor a menos que hayas, como le pidió Gedeón, derribado primero todos los altares idolátricos. Entonces podrás levantar tu altar a Dios, al verdadero Dios. Así fue la exigencia que le hizo a Gedeón. Y es la misma que nos hace a ti y a mí. Nuestro Dios es un Dios celoso. Y así entramos a la cuarta y última etapa que se llama la prueba. La prueba, un sacrificio al Señor. Antes de que Gedeón pudiera enfrentar a los madianitas al frente, digamos, liderando al ejército de Israel y asegurar la victoria como el Señor se la dio, tenía primero que deshacerse del culto de Baal y consagrarse él mismo al Señor y volver a revivir la verdadera fe. Miren el encargo que el Señor le dio a este hombre. Había derribado los altares paganos, sí, ya lo había hecho. Había construido el altar al Señor, también lo hizo. Entonces ahora estaba listo para hacer el sacrificio. Y aquí entramos a la recta final, porque el Señor le había ordenado, hey, toma el toro, el segundo toro de tu padre, que es el que tiene 7 años. Y ese número no era casual. Es que 7 años eran los años que el pueblo de Israel había permanecido bajo el cautiverio y la esclavitud de los madianitas por su pecado de idolatría. 7 años. Por eso el toro tenía 7 años, uno por cada uno de los que el pueblo de Israel debía a Dios por lo que habían hecho. Así es que la nación estaba bajo juicio por su pecado de idolatría. El novillo representaba entonces los pecados del pueblo y el perdón disponible. El inocente, el toro no había hecho nada. El toro inocente tenía que ser sacrificado por el pueblo y traería perdón para el pueblo, una nueva oportunidad para toda la gente. Ese era el propósito de Dios en ese instante. Y en este punto la nación podía dejar de adorar a Baal y volverse de nuevo a la verdadera fe de Dios. Serían nuevamente bendecidos por Él, protegidos por Él, volverían a disfrutar del éxito y la prosperidad que solo Él puede traer sobre nuestras vidas. Solo Él. Porque Él es el dueño, recuérdate, del oro y de la plata. ¿Y tú? Yo te pregunto, ¿tú quisieras una nueva oportunidad para tu vida? De pronto sientes que te falta una oportunidad, que no la has tenido, que no la has visto, o que de pronto ha pasado por tu lado y ni cuenta te diste. Tú necesitas una nueva oportunidad. Como este pueblo la necesitaba y de manera urgente porque estaban esclavizados, oprimidos. ¿Estás preocupado por tu futuro, que no sabes qué te espera más adelante? Miras a tu alrededor y te preguntas a dónde se habrá ido el Señor y por qué está sucediendo todo lo que está sucediendo en mi vida hoy. Todo comienza en tu casa y debe empezar por ti mismo. Voy a repetir eso. Todo comienza en tu propia casa y debe empezar por ti mismo. Todo comienza y deshazte de tus ídolos de idolatría. Ya vimos algunos ejemplos. Pon al Señor primero en cada área de tu vida y toma la decisión definitiva de seguirlo solo a Él. Seguirlo solo a Él. Pero aún nos falta a nosotros, ya que Gedeón hizo un sacrificio, a nosotros levantar el nuestro. ¿No han caído en cuenta de eso? Porque esta etapa tenemos que cumplirla también nosotros. Nos hace falta hacer un sacrificio, ¿por qué? Por nuestros pecados, que son muchos, cada uno carga con los suyos. Afortunadamente el Señor mismo ya se encargó de proveer el cordero para el holocausto, así como el padre de Gedeón proveyó el toro para el sacrificio por el pueblo, por los pecados del pueblo. Hoy el Señor nos está diciendo, ahí está
en el holocausto el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio por nuestros pecados se hizo hace 2000 años en un monte llamado el Gólgota, en la calavera, en el monte de la calavera, porque eso es lo que traduce el Gólgota. El Señor tomó todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros, y los puso sobre sus hombros y los llevó con él y pagó por cada uno de ellos en esa cruz. Ese es nuestro sacrificio. Todo lo que necesitamos hacer nosotros es recibir el regalo de Dios. No tuvimos que hacer nada, como Gedeón tampoco. Lo único que tuvo que hacer fue achicharrar al pobre animal. Y hoy mi Señor también hizo lo mismo hace 2000 años. ¿Para qué? Para que yo pudiera recibir el beneficio. Y solo tengo que decirle, sí, Señor, acepto el sacrificio que tú hiciste, Señor, que es válido, que es seguro, que es confiable y que me limpia, porque tu sangre fue derramada y tu sangre me limpia de todo pecado. Seremos perdonados de nuestros pecados, entonces seremos restaurados, seremos revividos en Él para recibir su bendición, su seguridad y su paz. Su paz. Ya nada podrá sacarte de tu línea. ¿Por qué? Porque tú estás confiando en aquel que es el verdadero, el justo, el santo, el Dios del universo. Deposita tu fe y tu confianza en el Señor y obedece sus mandamientos. Eso es lo que el Señor te manda a hacer. Así las bendiciones que están prometidas en su palabra, escucha, dice la Escritura, te perseguirán y te alcanzarán. Queridos, proponte a cumplir estas 4 etapas. Son la clave para tener una nueva oportunidad y una nueva vida delante de Dios, que son lo único que tú y yo necesitamos, créeme, nada más. Y que el Señor te bendiga, iglesia.